Evangelio según Mateo, capítulo 20, leemos el versículo 25 al 28. Sígame por favor en la lectura, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Voy a leer en la nueva traducción viviente que dice de la siguiente manera. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero, recuerde, el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Póngase cómodo por unos momentos, mis hermanos. Ya el hermano Daniel oró iniciando ese servicio por la primera conferencia y de antemano, aprovechando la coyuntura, también se oró por esa disertación. Los temas que hemos visto en estos 2 sábados: la preeminencia de Cristo, entendiendo que el Señor siempre debe ser primero; el control de mi vida, entendiendo que el líder debe tener a Dios como primero y tiene que tener control de su vida. Amén. La virtualidad como una herramienta de trabajo en esa generación de hoy en día, esa generación que está muy metida en la virtualidad, y la aptitud y actitud del líder. ¿Cuántos son líderes en esta noche acá? Yo quiero ver la mano levantada de los servidores, de los líderes, de las personas que se apasionan por el servicio a Dios. Amén. Bueno, el liderazgo, decía un líder secular, representa la facultad de mejorar a las personas de un área a través de la guía u orientación de un líder, que define como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual sus subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades. Hay unas diapositivas que quiero que miremos acerca del liderazgo y del liderazgo en la actualidad como tal, y también del liderazgo contemporáneo, porque hablar de liderazgo y su desarrollo en la práctica es una discusión la cual un sinnúmero de veces se ha planteado y replanteado. Sin embargo, el concepto secular adoptado desde la arista del humanismo y el empoderamiento ha puesto la marca egocéntrica del primero yo, y es algo predominante en el mundo de hoy. Todo esto ha provocado cosas como el ensimismamiento, la motivación personal, la autoproclamación y el autoengrandecimiento. Hay unas diapositivas, hermana Camila, para que vamos mirando. Liderazgo contemporáneo se denomina contemporáneo todo aquello que sucede en el tiempo presente, que pertenece al periodo histórico de tiempo más cercano a la actualidad. Y eso era lo que les estaba diciendo, algo que está marcando mucho en los liderazgos de hoy en día, tanto religioso, político, como de influencia virtual, que es el ensimismamiento, motivación personal, autoproclamación y autoengrandecimiento. Se preguntará usted, y esta pregunta me la hice yo: ¿qué es ensimismamiento? Alguien que me pueda decir qué es ensimismamiento en 5, 4, 3, 2, 1. Es ponernos por encima de uno. Es el recogimiento en la intimidad de uno mismo, desentendiéndose del mundo exterior. El ensimismamiento como tal también trata acerca de un problema psicológico y mental en algunas personas, pero ese no es el centro. El ensimismamiento aquí se trata
de un líder, de un servidor o de una persona que se cree superior a las otras. Un líder que cuando delega algunas funciones a sus compañeros y eso no los hace, entonces viene un pensamiento: si lo hubiera hecho yo mismo, si yo mismo lo hubiera hecho, de seguro lo hubiera hecho mejor. Si esto o aquello se hubiera dado porque yo mismo tuve que enfrentar. La motivación personal es cuando una persona se declara investida de un cargo o de una autoridad o mérito. El autoengrandecimiento es la acción de elevar o elevarse a una categoría superior. Todo eso bajo la bandera del primero yo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que mucho influenciador, mucho líder hoy en día motivacional le quiere sembrar a las personas lo mucho que vale, y está bien, de todo lo que puede hacer está bien, pero siempre ayudándole para que esa persona se convierta en el centro de él mismo. Pero nosotros como líderes cristianos, como servidores del Señor, como personas que nos apasionamos por el Señor, sabemos que nada de esto funciona si no es con el poder del Espíritu Santo. Por eso es la preeminencia de Cristo, porque no somos nosotros los que vamos adelante, es el Señor que es primero en todo momento y circunstancia. Aleluya, porque no es con nuestra fuerza, dice el Señor. Como pilar de una sociedad individualista se ha levantado toda esta clase de liderazgo hoy en día, pedante o soberbia, donde nosotros mismos nos vemos introducidos dentro de esa tendencia de vida ególatra, arrogante, presuntuosa u ostentosa, plagada de complacencia y orgullo y suficiencia humana. Es por eso, pasemos a la otra diapositiva, es por eso que el Señor Jesús, cuando estuvo entre nosotros los hombres, vino y planteó algo diferente, vino a hacer algo controversial, y su enseñanza y liderazgo siempre fue contracultural. Alguien que me diga que es contracultural. Algo diferente en contra de la cultura, dice el hermano. Algo contracultural es algo que quiere cambiar lo que ya está establecido. Y en las siguientes diapositivas vemos lo que el sistema, las tribus urbanas y el resto de personas diferentes a nosotros llaman contracultura. Usted va ahora, si quiere, terminado el culto, va a Google y busca contracultura, y esa imagen que está aquí le va a aparecer, y la siguiente. Esas imágenes le van a aparecer. Pero lo que el Señor Jesucristo planteó para el liderazgo de Él y para el liderazgo de sus discípulos y el liderazgo actual fue una contracultura diferente a esta basura que vemos ahí. Porque lo que el Señor enseñó es que si tú tenías enemigos y ya estaba establecido la venganza del que a hierro mata, a hierro termina. Pero el Señor viene y dice: tienes que amar a tus enemigos y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la humildad del liderazgo del Señor. Que si por ser cristiano te van a menospreciar, te van a humillar, te van a criticar, entonces te dan una bofetada en la cara. El Señor viene con un desarrollo contracultural diferente a lo que ya estaba establecido, que es: vamos a darnos golpecitos, si me viene, si me pega. El Señor le dice: pongan la otra mejilla. Pongan la otra mejilla. Y eso puede caer muy duro para nosotros, porque en la actualidad, créame que hay muchas personas que piensan: si usted me viene a hacer algo, a ver cómo es papito, acaba de encontrar también de lo que me viene a dar. Pero con el Señor todo es diferente, porque ese liderazgo maravilloso de Jesús está enfocado en el servicio,
en la humildad, en la compasión, en el amor al prójimo. Y es un discurso lleno de sacrificio, compasión por el bien. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que predicar misericordia. No juzgar ni cuestionar al que viene por allá buscando de Dios, sino atraerlo con amor, con palabras, con palabras hermosas, con un abrazo, mostrarle un cristianismo de amor, no como los juicios que tienen a dar la gente, sino que somos cambiados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y tenemos que saber que si allá la gente trata mal al prójimo, aquí le vamos a amar. La definición de aptitud y actitud. Actitud es la disposición de ánimo manifestada de algún modo. Y la aptitud, cualidad que se hace que una persona u objeto sea apto, adecuado o útil para cierto fin. En otras palabras, para que usted me entienda, la actitud con C, es la disposición que usted tenga para X o Y labor, para la X o Y servicio. Y la aptitud es la capacidad, es lo que usted sabe, es lo que usted ha aprendido, o tal vez con lo que usted nació, algo natural. Es decir, ejemplo, el hermano Cristian tiene buena aptitud porque aprendió a tocar piano o nació con esa destreza, tiene aptitud. Pero en cierto momento llegó y no subió a tocar el piano porque viene con una moral baja, porque está sin ánimo, viene con una disposición o una moral tal vez en el piso. Entonces puede tener aptitud, pero no tiene la actitud para subirse. Esto para que me entienda. Y existe un contraste bien interesante en la palabra de Dios, donde nos muestra la vida de dos personas. En la Biblia hay una cantidad de líderes que fueron tremendos líderes. Moisés, por ejemplo, Moisés tenía la aptitud porque estaba capacitado cuando Dios lo llamó para ir y hablarle al faraón. Primero, él conocía el contexto histórico y social de los israelitas. Y también tenía la aptitud, el conocimiento acerca de los egipcios. Y sobre todo del faraón, porque creció entre los faraones. Pero no tenía la disposición, porque le dijo al Señor: yo soy tardo para hablar, yo no me puedo expresar bien. Y el Señor que es tan bueno, le trajo a alguien para que le sirviera, para que hablara a través de él, que fue su hermano Aarón. Otros líderes en la Biblia, como Elías. Elías tenía la aptitud, tenía el conocimiento de que si él subía al monte Carmelo y desafiaba a los profetas de Baal, Dios iba a responder con fuego. Él sabía todo lo que Dios podía hacer. Él sabía que los israelitas servían desde un inicio a Dios. Por eso él les dice: ustedes tienen que decidir a quién van a servir, si a Baal o a Jehová. Él tenía el conocimiento, pero un día le faltó actitud cuando por allá se metió a una cueva pensando que era el único profeta que había y que Jezabel lo quería matar. Entonces, si mira la diferencia entre tener aptitud y de tener actitud. Por esa razón es que el Señor, hermano, escuche eso, el Señor no quiere que nosotros seamos cristianos, servidores, líderes perfectos, pero que sí seamos líderes completos, que confiemos plenamente en Él, que a pesar de que nos preparemos, de que aprendamos, de que hagamos conferencias, de que escuchemos mensajes acerca de lo que nosotros queremos, el servicio que tengamos, pero que también tengamos la disposición. Y si tenemos disposición para el servicio, que nos preparemos. Ese es el objetivo, hermano, de todo este módulo y de los módulos que vienen. Porque estamos en medio de una generación que con la virtualidad viene aprendiendo cosas, viene capacitándose. ¿Usted quiere aprender a tocar batería? Vaya a ver tutoriales en YouTube.
Usted quiere aprender acerca de algún tema, descárguese algún tutorial o algún curso por allá en el sistema. Hay gente que hace el bachillerato virtual. Hay gente que estudia en universidades con clases a distancia porque buscan capacitarse. Y más nosotros, hermanos, para enfrentar a ese mundo tenemos que tener la aptitud, el conocimiento, la capacidad y también la disposición de querer aprender. Hay dos líderes en la Biblia. El módulo nos enseña acerca de eso, que es el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El primer personaje, Pablo, quien para su época estaba altamente preparado y además poseía una nutrida trayectoria judía, se encontraba lejos de tener la disposición correcta para para ser un seguidor de Jesús. Y otro de esos protagonistas es Pedro. Aunque Pablo tenía la capacidad, tenía la aptitud, tenía la capacidad. Si nos ponemos a hablar de Pablo se estaba iniciando para instruirse a los pies de Gamaliel. Pablo era un doctor en la ley. Pablo tenía nacionalidades, entre ellas romana, hablaba otros idiomas. Se dice que Pablo, dice en Filipenses capítulo 3, verso 4 al 8, dice el mismo Pablo: yo tengo motivos para confiar en mis propios esfuerzos. Si alguien cree, escuche, si alguien cree que tiene motivos para confiar en sus esfuerzos o en lo que sabe que sea humano, entonces Pablo le dice: yo tengo más. Es decir, si hay alguien aquí que diga que sabe mucho, que ha aprendido mucho, Pablo le dice: yo sé más que usted. Toda esta capacidad que tenía Pablo, dice: me circuncidaron al 8º día, pertenezco al pueblo de Israel y a la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. En cuanto al cumplimiento de la ley, fui fariseo. En cuanto al celo por cumplir la ley, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, que la ley exige, fui intachable, dice Pablo. Pero todo aquello que para mí era valioso, entonces ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Mas todo lo que considero una pérdida comparado con el supremo valor de Cristo Jesús, mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo considero aún basura. Amén. Pablo tenía unas capacidades. Yo creo que hoy día todos pagaríamos por escuchar disertar al apóstol Pablo. Tenía una pasión, un celo vívido por la ley, a tal punto que perseguía a la iglesia por el solo hecho de que predicaba a Jesús como Dios. Y el apóstol Pedro, que es otro de los personajes que tal vez no tenía la aptitud, tal vez no era el hombre más capacitado, dice que era de Galilea. El Señor le habló, el Señor lo encontró y lo sacó de allá, de la barca, de una playa de Galilea, y se dice que pertenecía a ese pueblo galileo, que la mayoría de ellos no tenían un nivel académico como muchos aquí. Pero dice la palabra de Dios y enseña que el apóstol Pedro tenía un liderazgo arrollador a pesar de su falta de conocimiento. En cierta ocasión alguien les escuchaba hablar y le decía: no son estos galileos los que hablan. Se dice por allá, en cierta ocasión leía que los galileos tenían hasta cierto problema en el habla, que no podían pronunciar ciertas palabras o ciertas letras o ciertos acentos como tal. Pero esos dos personajes, escúcheme, necesitaban ser completos en Dios. Pablo, con todas sus capacidades. Yo leía cuando estudiaba ese bosquejo del módulo,
Y hay algo que me interesa mucho referente a Pablo. Y es que puede ser que Pablo tenía todo el conocimiento que sobrepasaba a los demás, pero toda la teología que tenía, la tenía, pero tenía una vida espiritual muerta. Y hoy en día nosotros podemos ver que tal vez en nuestras iglesias, nuestros jóvenes, nuestros hermanos, hay quienes conocen de Biblia todo lo que quiera, pero espiritualmente no están tan bien. Hay jóvenes que yo me he sentado a hablar con ellos, no de aquí, de otros lugares, y usted los mira con un potencial tremendo, pero en cuanto a la consagración no quieren saber nada. Y eso es lo que sencillamente tenía Pablo, una falta de aptitud en cuanto a buscar las cosas de Dios. Pero había algo en común entre Pablo y Pedro, que cuando Pablo se encontró allá camino a Damasco con la presencia del Señor, puede ser de que tuviera toda la teología, puede ser de que conociera de las escrituras todo lo que quisiera. Lo único que hizo valer lo que Pablo sabía era la presencia de Dios allá en Damasco, porque él decía conocer a Dios por medio de las escrituras. Pero cuando el Señor se le aparece, aquel que decía que sabía mucho de él, le preguntó: ¿quién eres? ¿Usted se imagina conocer tanto de alguien, pero no saber realmente quién es? Y Pedro también tuvo una experiencia muy hermosa con el Señor. Cuando en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, esa presencia, vino y lo inundó, su corazón, su vida. Y entonces se tuvo que parar de una cantidad de personas y hablar un maravilloso mensaje del cual se convirtieron 3,000. Entonces hay veces, ni es porque sepa mucho, ni es porque tenga mucha disposición, es porque hay una entrega, hay una presencia de Dios en la vida de cada persona. Hermano, puede ser de que nosotros nos hayamos preparado, hayamos leído, elaboremos unos sermones, unos planes de trabajo hermosos, pero lo más importante es que todos nosotros, líderes, servidores, personas apasionadas, necesitamos tener experiencias con Dios. Porque ¿de qué le sirve a Pablo hablar del Señor si no tenía la revelación de su nombre? ¿De qué me sirve a mí predicar sanidad, predicar liberación si no he tenido esas experiencias con Dios? ¿De qué le sirve a un líder hablar de santidad si no busca santidad? ¿De qué le sirve a un líder decir que el Señor es la solución, pero él no ha tenido experiencias tales para decir que realmente el Señor es la solución? Y a nosotros, realmente a nosotros, nos falta muchas experiencias con Dios. Por eso vuelvo y le digo, Pablo tenía todo el conocimiento para decirle a usted: yo sé más que usted, pero no tenía experiencias tales con el Señor. Y Pedro podría tener toda la disposición de dar su vida por el maestro, pero un día estaba por allá negándole. Necesitamos, hermano, necesitamos jóvenes, necesitamos servidores, necesitamos disposición, pero también necesitamos preparación, y ante todo necesitamos sea el Señor el que hizo esa buena obra, la perfección en nosotros. Yo creo, mis jóvenes, que este es el año, este es el tiempo en el cual la sociedad nos está aclamando a gritos. No solamente que lleguemos nosotros, sí, yo tengo la unción y la unción lo es todo, pero que vayamos preparados con lo que nosotros conocemos. Estamos en un sistema social. Usted lo miraba en las imágenes, donde personas están saliendo a las calles, personas que están en contra del patriarcado y de las cosas que ya están establecidas naturalmente,
Y dígame si una de esas personas se le para a usted a debatir acerca de la existencia de Dios, si estamos capacitados para enfrentarlos y hablarle de la verdad. Decía en alguna ocasión un pastor que una persona se le para a usted con argumentos de que Dios no existe, y usted no le puede salir con un chorreo de babas. Nosotros necesitamos prepararnos a la luz de la palabra. Nosotros necesitamos la unción, nosotros necesitamos Espíritu Santo, pero más que elaborar un bosquejo con un mensaje, necesitamos meternos en la palabra y sobre todo meternos en la presencia del dueño de este mensaje. ¿Por qué no se pone sobre sus pies, mis hermanos? Necesitamos, hermanos, jóvenes, líderes dispuestos a asumir esa disciplina, este carácter con argumentos sólidos. Necesitamos leer más, como también necesitamos orar más. Necesitamos escuchar la palabra de Dios más, pero también necesitamos meternos en la influencia del Espíritu Santo. Necesitamos orar más, ¿verdad? Como necesitamos muchas experiencias con Dios. Muchas gracias, hermanos, por todos esos días venir con nosotros en estas secuencias y de estudiar que el Señor es primero en todo, porque Él es primero en todo. Si el Señor no estuviera aquí, hermano, esto sería una reunión más. Si el Señor no estuviera aquí, apaguen la luz, el sonido y vámonos. Él es la preeminencia en todo. Necesitamos control para nuestra vida. No solamente necesitamos controlar esto, necesitamos controlar nuestro corazón, lo que nuestra mente analiza, lo que nuestros ojos miran, lo que nuestros labios hablan, lo que nuestras manos tocan. Necesitamos controlar a dónde van nuestros pies. Necesitamos cuidarnos de la virtualidad, pero también necesitamos aprovechar esa virtualidad, no para hablar cosas fuera de contexto de lo que nosotros somos, sino hablar lo que Dios necesita que hablemos. Un pastor, cuando en la pandemia, antes de la pandemia, para allá hacer un llamado pastor, diabolizaba y satanizaba las redes sociales, pero en la pandemia nos tocó predicar en la virtualidad. Amén. Y así como necesitamos tener a Dios primero y necesitamos el control de la vida y necesitamos aprovechar la virtualidad, también necesitamos prepararnos, estar capacitados para enfrentar ese mundo. Necesitamos experiencias con Dios. Yo quiero orar esa noche por un líder, un joven, un adolescente que quiera venir, un hermano, un líder que quiera aprovechar ese tiempo y decirle al Señor: yo quiero que me capacite, yo quiero orar por mis líderes, por los líderes de jóvenes, por los muchachos de alabanza, porque realmente, hermano, si usted se pone a analizar, hermano Daniel, unos jóvenes, unos hermanos, ancianos, adolescentes, oye, adolescentes que estén en el 2023 todavía en la iglesia, jóvenes, mire, que quieran servirle a Dios, que en el 2023 todavía, muy aparte de toda esa virtualidad y de todos esos influencers, que todavía estén aquí con nosotros. Eso es una victoria en el Señor. Cuando nosotros llegamos con Anita, o Anita ya era de esa iglesia, pero cuando yo llegué, hermano, yo se lo he dicho a los líderes, antes de ser presidente de jóvenes, lo decía que hay una preocupación para mí y debe haberla para el hermano Jefferson, que acabó de salir de presidente, y el hermano Steven y el hermano Snater y los presidentes, porque cuando yo llegué, los muchachos que están sirviendo
todavía están sirviéndole al Señor. Estaban sirviendo en ese tiempo y han avanzado. Pero yo sentía la preocupación porque ¿qué hay de las otras generaciones que vienen detrásito aquí de nosotros? ¿Qué hay de esas generaciones? Hermano, qué alegría que Jefferson, Steven, el hermano Snyder, mi persona, el próximo año le estuviéramos sirviendo al Señor todavía, los jóvenes. Pero qué bueno sería que los adolescentes que están aquí tuvieran la pasión, se apasionaran, se enamoraran con Dios para que ellos fueran los próximos líderes. Y yo creo que Dios está disponible para todos. Pero qué aptitud tenemos nosotros para estar en la presencia de Dios y decir: Señor, cámbiame. Lo decía una vez cuando la primera vez que fui presidente de jóvenes a una niña que siempre me llamaba y me decía: hermano David, ¿por qué siempre llega y entra una persona nueva y a los días se está sirviendo, pero yo no puedo? Y yo le decía: lo que pasa es que están entrando y están quitándote la corona que es tuya. Joven adolescente, no dejes que nadie te venga y te quite tu corona. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito, un plan contigo. Y aunque tú no lo quieras, se lo va a llevar a cabo. Yo voy a invitar al hermano Andrés para que venga, ore por nosotros. Oremos en el nombre del Señor Jesús por toda la juventud en Agua Clara, amén. Pero también por los jóvenes que están allá afuera que necesitan del Señor Jesucristo. Y oremos por Mario, uno de nuestros hermanos que aceptó a Cristo estando privado de la libertad. Incluyámoslo en esta oración. Oremos. Soberano Dios, Padre eterno. Oh Señor Jesús de Nazaret, en esta hora invocamos tu santo y bendito nombre, Señor. Hoy nos direccionamos a ti, Señor Jesús de Nazaret. Presentamos delante de ti, Señor, nuestras vidas, Señor. Yo presento a cada uno de los jóvenes de esta iglesia, Señor Jesús. A cada uno de los que están teniendo la oportunidad, Señor, de servirte, de vivir esta experiencia, Señor, maravillosa. Le pido, Señor, en esta hora que tú los sigas usando, Señor, de una manera poderosa a favor de la iglesia, de la juventud aquí en Agua Clara, Señor. Pero también te quiero pedir en esta hora por los jóvenes, Señor, que no han iniciado su servicio a ti y que llevan mucho tiempo allí en la banca, Señor Jesucristo, pero a estas alturas aún no desean, Señor, servirte. Y el tiempo se les está pasando y los días se están yendo, Señor. A estos jóvenes yo te pido en esta hora que les inyectes, Señor Jesucristo, el don, el poder de tu Espíritu Santo, y que nazca en ellos ese deseo, ese sentir, Señor, de poder dedicar su vida a tu servicio, Padre eterno. Que dediquen a ti toda la juventud, que dediquen todas sus fuerzas, que dediquen todo el vigor, Señor Jesucristo, y que el día que salgan, Señor, canas de sus cabezas, puedan decir con la frente en alto: te he servido a ti, Señor Jesús, porque tú eres el único digno para entregarle toda nuestra vida, toda la adoración, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, y porque tú eres el único, Señor Jesucristo, que se merece que le sirvamos en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Eres Dios de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza.
en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en ese pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Eres Dios de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en ese pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en ese pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a orar a Dios, dándole gracias por darnos esta bonita oportunidad de estar en este santo servicio y que nos guarde de regreso a nuestros hogares. Amén. Señor Jesús, gracias te damos, bendito Dios, por esta bonita oportunidad que nos has dado, Señor, de estar aquí una vez más escuchando tu palabra, oh Dios, dándote culto, Dios mío. Gracias, Señor Jesucristo, por ser tan bueno. Te pedimos en esta noche que seas guardándonos, guarda a tu iglesia, Señor, de regreso a sus hogares, Padre Celestial. Te lo pedimos en esta noche en el nombre admirable de Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.